Hoy sí, podríamos estar hablando de un día histórico para todas estas personas que están entrando y saliendo, para los cientos de trabajadores que se preguntan qué va a pasar a partir de hoy. Porque sí, había una reunión prevista a las 2 menos cuarto en Bruselas. Allí estarían ambos ministros de Exteriores británicos y también de España, Álvarez y Lamy, y la reunión no ha empezado hasta las 4 de la tarde, pero parece que las cosas estaban claras, porque una hora más tarde ha llegado ese ansiado comunicado. Ya hay un acuerdo oficial sobre Gibraltar tras el Brexit. Recuerden, el referéndum se celebraba en el año 2016, hace 5 años se arriaba la bandera y llegaba ese momento de que entrara en vigor el Brexit, pero sí que es cierto que había un territorio que todavía se quedaba en el limbo, era el territorio de Gibraltar y por supuesto, como no podía ser de otra forma, volvía a olvidarse de forma histórica el de la línea de la Concepción. Ahora están todas las preguntas del mundo, como se podrán imaginar. ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con los tipos impositivos? ¿Qué pasa con ese IVA, con las diferencias fiscales? Aunque Álvarez ya está dando alguna que otra pista que le iremos actualizando en Área Campo de Gibraltar. Ahora son muchas las preguntas, pero el titular que le podemos dar a esta hora es que hay acuerdo sobre Gibraltar. Y lo cierto es que precisamente el Peñón acogía esa reunión horas antes y aunque llegaban tarde a Bruselas, las cosas, como les decimos, estaban muy claras. Había un acuerdo que firmar y del que poco a poco iremos conociendo detalles. Pero sí que es cierto que ha sido Álvarez, el ministro de Exteriores español, el primero que ha dado el anuncio a través de la red social X. También el gobierno de Reino Unido también daba un tipo de comunicado en el que nos adelantaba que había acuerdo en menos de una hora, porque estamos diciendo que si la reunión empezó a las 4, aunque estaba prevista para las 2 menos cuarto, y finalmente a las 5 ya teníamos ese comunicado, es que solo había que recortar algunos flecos para que hoy podamos estar contándoles esto que le estamos contando. Hay algunos acuerdos que son ya conocidos, aunque a lo largo del día de hoy, como les decimos, les iremos informando puntualmente. Además es muy curioso lo que estamos viviendo, porque todos los trabajadores que pasan por aquí detrás están parándose a escuchar. Hay muchas dudas y quieren saber cuál va a ser su futuro. Hay algunas cosas que sí, que sabemos ya en el momento que se ha lanzado el primero de los comunicados. Hay una cláusula y es lo primero que se conoce, es que más allá de estos tratados, acuerdos, que garantice ahora sí, por fin parece, ese lazo entre ambos territorios, España y Gibraltar, o Gibraltar y la línea, ¿por qué no decirlo? Lo cierto es que la soberanía no se va a tocar. Eso es algo que sí que es cierto que ya estaba anunciado desde hace muchísimo tiempo y que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pero ahora nos tenemos que quedar también con uno de los anuncios más repetitivos a lo largo de estos últimos años, la fluidez en la frontera. No se ha dicho de forma literal si se va a eliminar esta verja por completo de forma física, pero sí podemos decir ausencia de controles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una fluida frontera entre Gibraltar y España, sin controles, repetimos, sin controles para las personas que crucen a pie y tampoco en vehículos. Podríamos estar hablando de una eliminación de la frontera más allá de lo físico que podemos ver en estos momentos. Eso sí, hay algunas materias de las que Gibraltar se va a seguir encargando en exclusividad. La de inmigración y orden público, la policía, en definitiva, gibraltareña. Y ojo porque también van a existir finalmente funcionarios españoles que van a garantizar la integridad de este espacio Schengen. Recuerden, esa especie de botas compartidas entre ambos territorios. Lo que nos vamos a encontrar aquí, en esta frontera entre Gibraltar y España, va a ser algo similar al que tiene la policía francesa en la estación de Pancras de Londres, para que ustedes se puedan hacer una idea de lo que nos vamos a encontrar en este territorio. También nos interesa la aduana, ese paso de mercancías. El caso es que también se van a evitar esos controles costosos y lentos. También va a tener autonomía, en el caso de Reino Unido, en cuanto a las instalaciones militares. Y un titular muy positivo, que en principio esto va a ser así, más allá de que conozcamos otros detalles que nos interesan muchísimo acerca de este acuerdo. Va a existir la posibilidad de que haya vuelos entre Gibraltar y la Unión Europea. Recuerden, hace muy poquito les contábamos esa conexión Gibraltar-Birmingham, les contábamos cómo continuaban enlazándose una serie de territorios que continuaban siendo británicos entre ellos, pero que ahora sí podríamos encontrarnos con un vuelo Gibraltar-Madrid, que algunos también lo recordamos. Es un momento, desde luego, histórico y muy importante, y que sí realmente podría, al menos en este sentido, dar el impulso al turismo
en la zona, porque podrían llegar desde el propio territorio nacional y desde otros puntos de la Unión Europea a este aeropuerto. Sí que es cierto que no se habla de aeropuerto compartido, repetimos, en cuanto a lo físico, en una entrada, en este caso desde la parte española, aunque ahora esto ya incluso podría ser subjetivo, relativo, porque ya no sabríamos definir exactamente una parte directamente española o británica, aunque la soberanía, les recordamos que no se ha tocado en ningún momento, pero lo cierto es que ahora sí que se habla de la posibilidad de que existan vuelos entre Gibraltar y la Unión Europea. Les vamos a recordar cuáles son los puntos que ya se han dado a conocer, que ya estarían cerrados. Hablamos de que no se toca la soberanía, como decimos, frontera fluida entre Gibraltar y España. Esto es lo más importante para todos los trabajadores, se pueden quedar más que tranquilos, no habrá controles de pasaporte en la verja, en la frontera, no van a existir a partir de ya. Esto es muy importante. También los controles fronterizos en las llegadas por aire al aeropuerto de Gibraltar sí que va a ser compartido, se va a controlar por parte de autoridades españolas y también gibraltareñas. Esto es otro de los puntos muy importantes a tener en cuenta. Inmigración y orden público siguen siendo competencia de Gibraltar, en este caso no hay ningún tipo de cambio. Los funcionarios españoles van a tener en cuenta que funcione correctamente este nuevo espacio Schengen, modelo aduanero, sin mayores impedimentos para aquellos que quieran entrar y salir con mercancía del peñón de Gibraltar, autonomía operativa, eso sí, las instalaciones militares. Les recordamos también que Reino Unido hace muy poquito elevaba su estado de preemergencia, prealerta, preparación bélica ante un posible conflicto de guerra, y lo anunciábamos también hace muy poquito. Las competencias militares continuarán siendo de Reino Unido sin que esto se toque. Y después tenemos pues muchas preguntas, que es lo que venimos comentando desde el inicio de esta conexión en directo. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Se continúan preguntando muchísimos trabajadores. ¿Qué va a pasar con el precio, por ejemplo, del tabaco, sin ir más lejos, que seguía siendo un problema, una ventaja para otros, donde hay una dificultad, ya saben que hay una oportunidad para otra serie de personas? ¿O qué va a pasar con esa diferencia fiscal entre ambos territorios? Ya le adelantamos que ahora mismo José Manuel Álvarez también estaría compareciendo hablando de este asunto, la fiscalidad, otro de los asuntos también importantes en el día de hoy. ¿Y cuándo se va a pronunciar el alcalde de La Línea, que es también otra de las voces que queremos escuchar para valorar y sobre todo para tratar de vislumbrar si sabe algo más acerca de estas dudas que tenemos ahora, pensiones, trabajadores? Pues lo va a hacer en este mismo punto donde nos encontramos a las 8:30 de la tarde, según ha podido confirmar Área Campo de Gibraltar, y seguro que ya lo han compartido el resto de medios de comunicación. 8:30 de la tarde tendremos la comparecencia del alcalde de la ciudad, Juan Franco, para saber qué va a pasar aquí, al menos en la opinión de los linenses. Ha intentado el alcalde también que se escuche su voz a lo largo de todos estos años en las negociaciones, cosa que prácticamente no ha conseguido en muchas ocasiones. Sí que ha habido ciertas reuniones muy puntuales, pero entre las numerosas rondas sí que es cierto que ha habido mucha más presencia del ministro principal, Fabián Picardo, que del alcalde de La Línea, a pesar de estar prácticamente en igualdad de condiciones en cuanto, no a competencias desde luego, pero sí en afectación de todo lo que pueda pasar en ese acuerdo Brexit, que hoy, día 11 de junio, va a pasar para la historia, que a las 5 de la tarde se ha conocido que el acuerdo se ha consumado. Es lo que le podemos contar en el día de hoy. Además también tenemos que hablarles de ese acuerdo de Nochevieja famoso. Esas son las bases, eso es lo que venimos escuchando hace ya muchísimo tiempo, pero ahora se ha dado luz verde. Se venían escuchando rumores de hace mucho tiempo, pero ya esa reunión en Bruselas, recuerden, después de que Lamy, ministro de Exteriores británico, haya visitado el peñón de Gibraltar, después de ese momento ya ese viaje a Bruselas ha sido el más fructífero del mundo. Ahora, como les decíamos antes, habrá que ver si es un bueno o un mal acuerdo. Recuerden, lo que tenemos ahora mismo es un acuerdo. Bueno o malo, habrá que conocer los detalles en profundidad, pero entendemos que siempre que hay un sentarse en la mesa, siempre que hay un apretón de manos, siempre que hay algo por el estilo, un acercamiento entre partes, siempre es positivo. Ahora lo que tendremos que conocer es quiénes van a ser los principales perjudicados y quiénes los principales beneficiados de esta historia. Esperemos que no se repita históricamente quiénes son los beneficiados de siempre y los perjudicados de siempre. Es momento para confiar, para tener esperanza en que a partir de hoy algo nuevo va
a comenzar. Te lo contaremos como siempre y como no podía ser de otra forma en Área Campo de Gibraltar. Vamos a leer también sus comentarios porque sois muchos los que estáis con nosotros. Algunos nos estáis Alejandra, ¿qué pasará con el precio de la gasolina? Efectivamente, María, estábamos hablando del precio del tabaco. Esos son detalles que ahora tenemos que conocer en las próximas horas. Permanezcan muy atentos porque, al igual que hablamos de tabaco, hablamos de gasolina. ¿Qué va a pasar con el precio de la gasolina ahora? Esto es una de las dudas que comentamos que existen en este momento. Lo único que va a cambiar, dicen, es el tema de aduanas, controles. Efectivamente, son algunos de los detalles con los que nos tenemos que quedar, pero no solo los controles, no va a haber controles de pasaporte en este paso fronterizo, eso ya lo tenemos más que confirmado, pero es que también, como decimos, se abre la posibilidad de que el aeropuerto mantenga ahora vuelos europeos. Esto también es otro de los puntos con los que nos tenemos que quedar a esta hora de la tarde. Lo hemos conocido apenas hace una hora, son las 6 y pocos minutos, y aquí tenemos, pues esta última hora que le veníamos a contar en directo, como no podía ser de otra forma. ¿Cuándo entra en vigor? Esa es otra muy buena pregunta de José Gil. Es otra de las preguntas que conoceremos en detalle y que iremos conociendo de las distintas ruedas de prensa que ya están convocadas. Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, está previsto ya que comparezca, va a hablar sobre el tema, se ha pronunciado ahora mismo en la red social X, antiguo Twitter. El alcalde de La Línea, 8:30 en la frontera, va a comparecer para también que los periodistas le traslademos este tipo de dudas, porque se las vamos a trasladar. Eso sí, el alcalde es cierto que en numerosas ocasiones ha manifestado que lo han mantenido demasiado al margen de estas negociaciones y quizá no tenga todas las respuestas que les vamos a trasladar los periodistas a partir de las 8:30 de esta tarde, pero estaremos muy pendientes sin duda de todo aquello que sí que nos pueda resolver, porque él haya podido tener el acceso a la información de una forma u otra, más allá de lo que le podemos contar los medios de comunicación. Un comunicado del gobierno de Reino Unido a las 5 de la tarde, ese Twitter de José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores español. También Gibraltar está haciendo un amplio despliegue de los compañeros de la GBC, a los que también felicitamos por esa retransmisión. Se han desplazado también a Bruselas y ahora lo que toca es conocer esos detalles que son los que a ustedes les interesan. Vamos a seguir leyendo esos comentarios porque son algunas de las dudas que pues les podamos contar en unos minutos. Confiemos que el acuerdo sea favorable para los trabajadores. Al menos los trabajadores se pueden quedar tranquilos en el libre tránsito de personas, porque eso es algo que ya está confirmado. Ahora falta las pensiones, las cotizaciones y demás. Así que eso es con lo que nos vamos a quedar, con todas esas dudas. Ahora lo que hablamos es de la política macro, de la diplomacia, de aquellos titulares más rimbombantes, pero como siempre, además en Área Campo de Gibraltar ya saben que intentamos hacer un esfuerzo por estar al pie del ciudadano, por intentar estar lo más ligado a la información que a ustedes les interesa de la forma más detallada y profundizada posible. Y la verdad, entre nosotros que nos vemos además día a día a través de las cámaras de Área, lo que nos interesa es precisamente lo que ustedes están diciendo ahora. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Podré ahora cotizar en Gibraltar? ¿Cuál va a ser el precio de la gasolina? ¿Qué va a pasar con mi pensión cuando yo termine de trabajar? Se estarán preguntando 15.000 personas en este momento. No me cuentes rollos y háblanos de lo que quiere saber la gente. Eso es lo que nosotros vamos a trasladarles a las autoridades en las próximas horas. Háblenos de lo que quiere saber la gente. Es lo que queremos conocer y es lo que trataremos de trasladarles, como no podía ser de otra forma, en Área Campo de Gibraltar.